Y comenzamos. Bueno, una noche más, siempre comenzamos así, una noche más del privilegio de compartir la palabra de Dios y tenemos un tema que se llama cautivos. La alabanza que compartimos antes de comenzar decía, somos libres del pecado, ¿no? Somos libres, que Dios ha roto las cadenas del pecado y es porque pusimos esa alabanza porque que va acorde al título, porque em, en una etapa de nuestra vida, en esa etapa en la que no tenemos a Dios, ¿qué somos? Somos cautivos. ¿Cautivos de qué? Del pecado, de las cadenas de... Somos cautivos del diablo, ¿no? Que obviamente trata de mantenernos alejados de Dios, ese es su objetivo, y cuando realmente nos alejamos, Él anda totalmente feliz. Y bueno, eh, ahí está. Entonces comencemos compartiendo la palabra y es Mateo 9 del 32 al 34 y dice, el mudo habla. Mientras salían ellos, he aquí le trajeron un mudo endemoniado y echado fuera el demonio, el mudo habló. Y la gente se maravillaba y decía, nunca he visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían, por el príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Bueno, es una palabra corta de 3 versículos, pero que en la que se refleja lo que decía el título. ¿Mm? Este hombre, y de la cual vamos a sacar algunas enseñanzas, y este hombre estaba mudo, pero estaba mudo porque tenía un demonio dentro, ¿no? Entonces, tenía una carencia física que era el no poder hablar debido a a que él tenía un demonio dentro de sí. Entonces, por eso el título, por eso de cautivos, porque este hombre, como dijimos, como muchas veces y en la parte de nuestra vida que no tenemos a Jesús, andamos cautivos como este hombre. Andamos cautivos y definitivamente cuando andamos cautivos del diablo, tenemos carencia emocional, tenemos carencia moral, no podemos, estamos impedidos de desarrollar nuestra vida normalmente como Dios lo quisiera, porque estamos encadenados o estamos cautivos a un demonio, ¿no? Y aquí y dice que mientras salían ellos, he aquí le trajeron a este mudo. Jesús el- echó fuera el demonio y el mudo habló. Y aunque no es el propósito hablar de demonios, pero bueno, más que todo es hablar de la liberación de esta persona, pero sí y tenemos algunos versículos ahí y cuando el pastor compartió esta palabra, él decía y hacía alguna recopilación o expresaba alguna recopilación de datos de que y nos hacía entender de que a veces Jesús, hay que diferenciar de milagros que hacía Jesús y que unos era donde no había demonios y donde había una imposición de manos simplemente y, y Jesús sanaba a varias personas, dio la vista a muchos de ellos tocándolos, ¿no? Pero en otras ocasiones eran personas cautivas, cautivas por un demonio, como el Garadeno, como este mudito que no podía hablar justamente porque tenía a un demonio dentro, ¿no? Y aquí tenemos un versículo, Mateo 12:28, que dice, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de los cielos. O sea, mm, existen y Jesús en la Biblia se ve que interactúa muchas veces con con estos demonios, ¿no? Y los echa afuera. E inclusive les da ese poder
y deberíamos también tener el poder de, en caso de que se presentase una situación así, también de echar a estos demonios de alguna persona, ¿no? Pues en los evangelios, en varios lugares aparecen estos relatos de demonios y de Jesús, y donde los demonios dicen que conocen a Jesús. Hay versículos de la Biblia donde dicen, eh, yo conozco a Jesús, yo conozco a Pablo, pero a ustedes no los conozco, cuando sus eh, discípulos intentaban, o cuando otras personas intentaban echar demonios y no podían porque simplemente los demonios no le hacían caso. Entonces, estos demonios, o la presencia del diablo que decíamos en- al comienzo de la palabra, siempre van a tratar de alejarnos de la presencia de Dios. Y en algunos casos lograrán que las personas apostaten de su fe, que se alejen de su fe, que no tengan una relación con Jesús. Y, pero algo importante que debemos decir, y que es lo que me quedó de, de la palabra compartida por nuestro pastor, era de que la tranquilidad que debemos tener los que somos hijos de Dios. Y los que somos hijos de Dios tenemos el Espíritu Santo viviendo dentro de nosotros. Nuestros cuerpos se vuelven templos en los cuales mora el Espíritu Santo. Y varias veces ya escuché esto, de que cuando nosotros tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros, porque hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón, porque siempre repetimos, como un diagrama de flujo, porque bueno, por mi formación medio que tiendo a dar, a compartir así la palabra. El primer paso es entregar nuestra vida a Cristo, reconocerlo como nuestro Salvador, y cuando hacemos eso de corazón, arrepintiéndonos de nuestro pecado, el Espíritu Santo comienza a morar. Y eso dice la palabra, no es una tradición, dice la palabra. El Espíritu Santo comienza a morar dentro de nosotros. Y ya muchas veces en muchas prédicas, escuché a varios pastores decir, al nuestro también, que la tranquilidad que tenemos que tener respecto a este tema de los demonios es que, eh, cuando nosotros somos hijos de Dios, cuando el Espíritu Santo está eh, habitando dentro de nosotros, ya no podemos, no puede ingresar ningún demonio en nuestro ser, en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro cuerpo, porque este cuerpo, nuestro cuerpo, ya está habitado por el Espíritu Santo. Y cuando ya está habitado, no puede entrar un demonio a nosotros. Pero sin embargo, deberemos estar alertas, como estamos alertas a caer en cualquier tentación del demonio, a alejarnos de cualquiera de estas cosas, ¿no? Y Lucas 10:19 dice, aquí os doy potestad de hollar serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Entonces, una vez que somos hijos de Dios, ya nada nos puede hacer daño. Respecto a respecto a esto que habla esta palabra que hemos compartido, respecto a estos demonios. No puede ingresar en nosotros porque ya estamos siendo habitados por algo más grande, por Dios a través de su Espíritu Santo. Y que es diferente a tener pruebas, que eso también Jesús nos promete que en este mundo tendremos aflicción, ¿no? O sea, siempre también repetimos que el hecho de ser cristianos, para que no se confunda, el hecho de ser cristianos no significa que no pasaremos pruebas, que no tendremos tristezas en algún momento, pero definitivamente, o sea, sí las tendremos,
Es una promesa de Jesús. En este mundo tendréis aflicción, pero seguramente será diferente atravesar estas pruebas agarrado de la mano de Dios que agarrado en nuestras propias fuerzas. Juan 1.5 dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Todos estos versículos lo que intentan es ratificar, subrayar que una vez que la luz entra en nosotros a través de entregar nuestra vida a Dios, las tinieblas no prevalecen contra ella. Entonces, definitivamente, todas estas cosas de demonios no podrán entrar en nuestra vida. Colosenses 2.15 dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. O sea, Jesús triunfó sobre, sobre todo lo malo, triunfó sobre Satanás y mucho más, triunfó sobre cualquier otra entidad demoníaca que puede existir y que pueden ser, me imagino, vasallos de Satanás, ¿no? Entonces, con su muerte en la cruz, Él venció todas estas cosas. Y es por eso que al declararlo nuestro Salvador, definitivamente nosotros también estamos libres de todo esto. Y primera de Juan 5:18 dice, sabemos que todo aquel que ha nacido no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Nuevamente un versículo que señala que todo el que ha sido nacido de Dios eh, ya tiene la protección de Dios respecto a esto, respecto a perder su vida, porque ya tiene la salvación. Y según el Espíritu Santo va obrando en nuestro interior, en nuestra vida, vamos transformando nuestra vida y definitivamente alejándonos de todo lo que se considera malo, ¿no? De todo, alejándonos gradualmente, porque no existen las varitas mágicas y, y siempre me han encantado las prédicas de algunos pastores en las que ellos mismos dicen que su misma vida no ha sido de un momento a otro, que todo esto y a mí siempre me ha dado mucho consuelo porque también las transformaciones que yo he vivido, que yo he experimentado, nunca han sido de un momento a otro. Son transformaciones graduales que llevan tiempo. Ojalá fueran de un momento a otro que uno deja todos esos pecados ocultos que tiene en su vida, pero Dios va obrando y conforme va obrando, nos vamos haciendo en Cristo más fuertes para resistir cualquiera de estas cosas malignas, empezando, por supuesto, por el pecado, ¿no? Lo cual no significa que no caeremos alguna vez, porque somos seres humanos, pero Dios va perfeccionando su obra hasta el último día de nuestra vida. Entonces dice que Dios pone delante de nosotros la bendición o la maldición. O sea, eso es el libre albedrío y nosotros estamos en la capacidad en la posibilidad de escoger si seguimos el camino de la bendición, entregando nuestra vida a Cristo, o si seguimos el camino de la maldición, poniéndonos y exponiéndonos a que toda clase de males, respecto a la maldad, el pecado, las tentaciones, puedan hacernos cautivos de ellas, pero eh, tenemos ese libre albedrío de escoger, de decidir qué camino seguir. Y aquí tengo un apunte que dicen, no todo lo malo que pasa es por los demonios, ¿no? Entonces, a veces
decimos, bueno, me ha sucedido esto, he tenido este pequeño accidente porque el demonio estaba ahí. Y no es así. Muchas veces, y tal vez gran parte de las veces, el, las cosas que sufrimos son causa, consecuencias de nuestras decisiones, de errores que hemos cometido en nuestra vida, posiblemente más veces que echarle la culpa al diablo, o he caído en este pecado porque el diablo ha hecho que yo caiga, me ha empujado en este pecado. Y eso, claro que no es así. Nosotros decidimos muchas veces exponernos a las tentaciones, sabiendo que siempre se dice que de las tentaciones, no hay que luchar con las tentaciones, ¿no? Es una frase que se me quedó yo hace años. No hay que luchar contra las tentaciones, hay que huir de ellas, hay que escapar. No, no vamos a, eh, bueno, no sé si el médico nos ha prohibido que tomemos café porque va en contra de nuestra salud. Me imagino que no vamos, y que nos encanta de paso el café, entonces no vamos a tener en la casa, bueno, cuando uno vive con otras personas sí es posible, pero uno no va a estar eh, al lado de una taza de café exponiéndose a la tentación de tomarla, ¿no? Damos ese ejemplo para de repente no ser explícitos con otros, ¿no? Lo mismo pasa con la fornicación, por ejemplo. Si uno tiene debilidad con eso, por supuesto que deberá huir de esa tentación, pero a veces nuestra rebeldía hace que nosotros mismos nos expongamos y que luego de repente queramos echar la culpa a que un demonio o el mismo diablo ha sido el que nos ha empujado a cometer los pecados que no deberíamos haber cometido. De todos modos, para cerrar todo lo que hemos hablado de los demonios, que como dijimos, no es el propósito hablar, hacer un estudio de eso, pero tenemos que tener presente, para cerrar el resumen de eso, es que todo el que es hijo de Dios, que ha entregado su vida a Cristo, que al haber entregado su vida a Cristo, porque la Biblia así lo dice, el Espíritu Santo comienza a morar en su ser, no tiene nada de qué preocuparse respecto a esto de los demonios, porque mayor es el que está con nosotros que ellos, ¿no? Mayor es el que está, imagínense, tenemos el Espíritu Santo guiándonos, redarguyéndonos. Está el Espíritu Santo transformando, haciendo un trabajo de hormiga, quién sabe, cada día, puliendo las cosas de nuestro carácter. Entonces tenemos a Dios mismo dentro de nosotros. Nuestro cuerpo se vuelve un templo y la vivienda del Espíritu Santo. Entonces, mayor es Él que está con nosotros que ellos, que todas estas cosas y que el mismo Satanás. Segunda de Corintios 4:4 dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Volvamos al relato inicial y ahora sí plantear el tema principal, que es lo que dice Segunda de Corintios, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Eh, no sé, todo el tiempo nos pasa y yo me acuerdo, para no hablar de otras personas, me acuerdo un queridísimo primo mío, es el que primero me habló de Cristo. Y, y realmente mi vida en ese tiempo estaba siendo muy desordenada. Me acuerdo que eh, si bien no le contesté agresivamente, pero le contesté con cierta molestia, ¿no? Diciendo lo que dicen todos los que tienen cegado el entendimiento. Este es un tema privado, mi relación con Dios es un tema privado.
es un tema que mío solamente, que nadie debería meterse. Y después, a través de los tiempos, es increíble cuántas veces he escuchado esa respuesta también, muchas veces de personas queridas, ¿no? Eh, ¿Y qué es lo que está sucediendo? Es que en ese tiempo mi entendimiento estaba cegado totalmente. O sea, para nada tenía el entendimiento de lo que Cristo quería para mi vida y al final fue una confrontación que mi primo querido me hable de Dios y al final fue la primera vez, pero sé que tal vez desde ese día Dios empezó a obrar y ya tenía un plan para mi vida y hizo que yo acepte a Cristo como mi Salvador, pero me acuerdo la mala gana con la que lo hice, ¿no? Y bueno, después de eso, obviamente, conforme uno se resiste más, lamentablemente, ojalá no sea el caso de todos, pero en mi caso sí fue, tuve que sufrir varias cosas para ir entendiendo y me imagino que Dios como un padre amoroso fue planificando todo eso para que yo no me pierda. Y lo mismo pasa. ¿Y por qué esto está relacionado con la palabra inicial? Porque dice, cegó el entendimiento de los incrédulos. Y nosotros tenemos a un personaje mudo cautivo por un demonio y nosotros estamos cegados, cautivos por el demonio también en nuestras vidas. Tal vez no se manifiesta a través de una dificultad física, pero sin embargo se manifiesta hasta a nuestra incapacidad de entender lo que Dios quiere para nuestras vidas, se manifiesta en nuestra dificultad de entender qué es bueno y qué es malo. Definitivamente, cuando tenemos el entendimiento cegado, es como dice la Biblia, las cosas que son malas para nosotros son buenas y las que son buenas para nosotros son malas, ¿no? Y, y pensamos, y yo me acuerdo, vi eh, sentí que mi primo era un fanático, como a veces tal vez mucha gente ahora me ve, ¿no? Que era un fanático, un exagerado y que obviamente no era tan grave las cosas que yo estaba, por las que estaba pasando en mi vida, pero eso es porque el entendimiento estaba cegado y el único que puede, así como hizo, enlazando la primera lectura que hicimos, el único que puede liberarnos, como decía la alabanza, es Jesús. Si entregamos nuestra vida a Jesús, así como liberó de su incapacidad física debido a ese demonio, Jesús liberó a esta persona, el único que puede liberarnos en nuestra vida de este entendimiento cegado, de todo lo erróneo que tenemos metido en nuestra mente, de ir transformando nuestra mente, nuestro corazón, para que cada día vayamos poniendo más a Dios en el centro de nuestras vidas. El único que puede hacer eso es Cristo. Primera de Timoteo 2:4 dice, al cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Está hablando de Dios. Y el propósito de Dios es que todos seamos salvos. Y dicen, Dios es paciente porque quiere que todos seamos salvos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer de nuestra parte? Es abrir nuestros corazones, entregarle nuestra vida para dejar que Dios haga el propósito que tiene para nuestras vidas. Y el propósito que tiene para nuestras vidas nunca va a ser malo. ¿No? Es más, como dice aquí, quiere que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Para llegar al conocimiento de la verdad, enlazando este versículo con el anterior, ¿cómo llegamos al conocimiento de la verdad? Llegaremos cuando entreguemos nuestra vida a Dios y el Espíritu Santo
vaya luchando con esa ceguera de entendimiento que tenemos cuando estamos lejos de Dios. Aquí dice incrédulos, pero sabemos que en nuestra sociedad, o sea, muchos van a decir cuando escuchen esto, pero si yo creo en Dios, pero bueno, creer en Dios y no hacer su voluntad, al final eso simplemente te hace que seas la creación de Dios y que tranquilamente podemos estar en la misma línea, en el mismo puesto en el ranking, junto con los demonios de los que hemos estado hablando. Porque dice, y creo que en alguna de las diapositivas decía, que los demonios, o si no está en la Biblia, dice que los demonios creen en Dios. Entonces los demonios creen en Dios. Y si nosotros creemos y decimos, pero yo creo en Dios, ¿no? Y si pensamos que nuestra vida, y no por ir contra una iglesia específica, a la cual me ha acogido durante muchos años, pero si pensamos que la vida, el creer en Dios es solo persignarnos, tener un acto mecánico, y y es solo eso, definitivamente estamos equivocados y estamos cegados en cuanto a nuestro entendimiento. Entonces, volvemos a esto en lo que decíamos que Dios quiere que todos seamos salvos. Romanos 10 14 al 15 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Bueno, aquí entramos a otra etapa del mensaje, esta etapa que no solo nuestra iglesia, sino innumerables, o sea, toda la iglesia cristiana evangélica está comprometida con la gran comisión. Mateo 28 19 al 20, ojalá no me esté equivocando, que dice que debemos predicar a todo el mundo lo que Jesús nos ha enseñado. Lleven evangelio a todo el mundo. Entonces, es un instructivo de parte de Jesús, no es opcional. Y en la iglesia se le da énfasis, pero no es porque sea solo el estilo de la iglesia. Todos los sermones de cualquier pastor cristiano evangélico en algún momento tocan este tema, que es que debemos predicar. Aquí tenemos al mudo que dice que lo llevaron. Entonces, que lo llevaron, me imagino, amigos, alguien lo llevó para que Jesús lo cure, para que sea liberado. Y como veíamos en los versículos anteriores, la gente está cegada y posiblemente en nuestras mismas familias o en los amigos o en los vecinos. Entonces la gente está cegada y si no servimos y le pedimos a Dios que nos use como instrumentos, definitivamente esa gente se va a perder. Em, a veces cuesta, me cuesta realmente, eh, creo, ser sensible ante eso. Les ruego a Dios ser sensible porque eh, alguna vez decía, si viera que mi hermano o algún familiar, no sé, que quiere botarse de alguno de los puentes, del puente de las Américas o de los puentes trillizos, seguramente me preocuparía y seguramente me angustiaría mucho y seguramente trataría de evitarlo, pero a veces yo mismo, lo confieso, no siento esa misma premura por predicar la palabra de Dios. Inclusive si un extraño, si yo estoy pasando por ahí y un extraño está a punto de tirarse, seguramente
quiero creer que no sería indiferente y que le gritaría, que se correría a agarrarlo, que correría a impedir que se lance del puente y que se suicide. Y lo mismo es con todo esto, ¿no? O sea, si no, por eso este versículo dice, toda esta gente, ¿cómo va a creer si nadie le ha predicado, si no ha oído de la palabra? ¿Y cómo va a oír si no ha habido nadie que le haya interesado predicar? Entonces, es nuestra obligación difundir el evangelio de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Su misión es atraer, tengo este apunte, ¿no? Nuestra misión, no su misión, es atraer a otros a Cristo. Y bueno, eso lo haremos donde nos toque, empezaremos por nuestras familias seguramente, pero deberemos ser incansables en esto. Es difícil y más cuando la gente nos rechaza, lo es. Para mí no es nada fácil, sinceramente. A veces yo creo que es el demonio que eh, a uno quiere ponerle en el pensamiento de que o sea, ¿para qué hacer todo esto si la gente te rechaza una y otra vez? Pero bueno, después de nosotros haber abierto los ojos, haber estar en ese proceso de perder esa ceguera espiritual, porque el Espíritu Santo está obrando en nuestras vidas, nuestra siguiente misión inmediata es eh, ser instrumentos de Dios para llevar la palabra de Dios. ¿No? Segunda de Corintios 5:20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Somos embajadores, somos llamados a predicar, eh, tal vez no queremos decir que uno tiene que darle un sermón a toda la persona que pase por su lado, pero a buscar maneras para darle el mensaje de salvación, decirle que Cristo lo ama y que si no entrega su vida a Cristo, se va a perder. Y esa es una misión importante que tenemos. Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. El, el Hijo de Dios, Jesús, vino para salvar a todos. Es difícil entender. Tengo un querido hermano, hermano de papá, no hermano en Cristo, que me dice, es muy difícil comprender esto del sacrificio, un tema tan sangriento. Y claro, porque Job dice, a Job Dios le dice un día, eh, o sea, me imagino que tú estuviste en la creación para entender todo, estuviste cuando se hicieron las luces, cuando se hizo el océano. Realmente nuestro entendimiento es tan limitado que tener la osadía de querer entender todo como es la humanidad a través de la ciencia, que nuestra ciencia seguramente es tan incipiente, obviamente tan desarrollada respecto a hace 1000 años, pero tan incipiente respecto a poder entender cómo han sucedido las cosas. Pero Jesús vino a morir por nosotros. Jesús se sacrificó por nosotros y nosotros debemos entender que los que no reciben a Cristo se perderán. Mateo 16:26. ¿Por qué, qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Todos estamos metidos en una carrera vertiginosa como un hámster, dicen, ¿no? Corriendo, corriendo a la nada, porque obviamente un día vamos a morir. Con eso no digo que no tenemos que esforzarnos, no tenemos que ser responsables, pero sí tenemos que centrar nuestra vida en lo más importante, y lo más importante es la eternidad, porque aquí estaremos simplemente temporalmente.
Lucas 12, 19 al 21. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Esta es el relato de Jesús de un hombre que era riquísimo y hace silos, almacenes para su trigo y para todas sus posesiones, y dice, ahora, bueno, ahora sí puedo descansar. Pero Jesús le dice, Dios le dice, hoy te vas a morir. Entonces, ¿para quién has hecho todo esto? Y es así, o sea, debemos enfocarnos en lo realmente importante, y lo realmente importante es la eternidad. Bueno, hacemos un llamado, y el llamado se refiere a hacer una exhortación a los que no han recibido todavía a Cristo, que este es el momento de hacerlo. No sé, eh, siempre cuando grabo estos videos pienso en que un día los van a ver mis hijos. Y, o tal vez Dios y la providencia de Dios haga que lo vean otras personas. Pero si tú no has entregado tu vida a Cristo, debes saber que te perderás, y que te perderás por toda la eternidad. ¿Qué es entregar la vida a Cristo? Es hacer como el ladrón arrepentido hizo en la cruz, y es decirle, Señor, el día que tú estés sentado en tu trono, ¿no? Llévame contigo porque reconozco que tú tienes el poder para salvarme, porque tú eres mi Salvador. Y es arrepentirte de tus pecados, así de fácil. Y bueno, liberémonos de la cautividad del pecado, otro llamado, otra exhortación a que el Espíritu Santo obre en nuestros corazones para que podamos entender la importancia de este mensaje y obre en nuestros corazones, y que también podamos servir de instrumento para liberar a otras personas a través de que Dios nos dé la fortaleza y el valor de predicar a otras personas. Y bueno, puede ser parte de la iglesia cristiana evangélica, alcanzando las naciones, y participar de estos grupos pequeños, de esta célula, comunicándote a través de este link. Y oremos. Te damos gracias, Señor, por este tema que has compartido con nosotros. Te pedimos, amado Señor, que nos liberes de toda cautividad, amado Dios, que también nos hagas instrumento para liberar a otras personas, que nos des el valor para predicar tu